Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a la tercera clase del taller de música de videojuegos del programa TecnoFem. Mi nombre es Noelia Garzón, soy coordinadora del programa TecnoFem y con ustedes los voy a estar acompañando a lo largo de este taller. Y con nosotros también está el profe Ariel. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola Noelia, todo muy bien, ¿qué tal vos? Acá estamos, bien, bien, ansiosas y ansiosos por saber qué vamos a ver el día de hoy. Porque la clase pasada vimos un poco sobre las orquestas. No sé si quieres comentarnos y hacer un repaso de la clase pasada y qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, la semana pasada relacionamos a la primera clase que tenía que ver con historia y vimos quiénes eran las personas encargadas de hacer la música de videojuegos y hicimos un poco una comparación de cómo se hacía antes la música y cómo se hace ahora. Entonces, en esta clase vamos a conocer cómo es todo el proceso de realización de una banda sonora a nivel general y también vamos a trabajar los roles y funciones de la música en los videojuegos. Perfecto, entonces va a ser una clase bien, bien completa, pero antes de comenzar, les recuerdo a quienes quieren acceder al certificado que sí o sí tienen que llenar la encuesta que se encuentra en la descripción del video, en donde el profe le hace unas preguntas para, bueno, obviamente certificar de que estuvieron viendo la clase. También tienen un material teórico de apoyo en el caso de que quieran releer o quieran ver algunas cuestiones que estuvimos viendo a lo largo de la clase, y también, bueno, obviamente le vamos a dejar el PowerPoint para que puedan redireccionarse a los videos que va a estar poniendo el profe en las diapositivas. Así que bueno, yo creo que con eso ya podemos empezar, Ariel. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Perfecto, entonces te dejo pase libre para que nos enseñes la clase del día de hoy. Bueno, gracias. Bueno, acá estamos en la clase número 3 del taller de música para videojuegos. Como decía, hoy vamos a ver cómo es el proceso de la creación de bandas sonoras para videojuegos a un nivel general, y también vamos a conocer cuáles son algunos roles y funciones de los videojuegos. ¿Cómo se hace la música para videojuegos? La música de videojuegos puede tener diferentes procesos según el tipo de equipo y también según la dimensión del proyecto. Es decir, hay conocimiento de estructuras de empresas en niveles, como también así en tipo de producción. Es común que en la industria de videojuegos podamos denominar a los tamaños de producción, los tamaños de empresas, como empresas indies, que son independientes, o empresas AAA, por ejemplo, para dar una primera idea de estructuración. Después puede haber una mayor cantidad de denominaciones. Entonces, dentro de las producciones independientes también tenemos producciones chicas, producciones medianas y producciones grandes, que a las producciones medianas las podemos designar producciones como AA y AAA como más grandes dentro de lo independiente, y dentro de las producciones grandes también vamos a tener producciones AA y producciones AAA, que podemos usar la misma denominación de palabras, de letras, digamos, AA y AAA, pero en producciones independientes y producciones de empresas más grandes. La principal diferencia es el presupuesto que tienen para desarrollar el juego y el tamaño del equipo con el que se desarrolla un videojuego. Por ejemplo, eh, podemos considerar un videojuego independiente a Blue Fire, uno de los juegos que vimos hace poquito que desarrollamos acá en Córdoba, o también a Teratopia, otro juego independiente de Córdoba, en comparación con juegos AAA, que son, por ejemplo, Far Cry 6 o también SimCity. Son juegos muy grandes de empresas muy reconocidas a nivel mundial, donde la línea de producción es muchísimo más grande que las empresas independientes. Entonces, ¿cómo se hace la música para estos diferentes videojuegos? Los procesos, de cierta manera, son similares y van a variar, como decía antes, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del tipo de música que necesiten, pero para tener una idea general, es así como lo vamos a abordar hoy y poder entender este proceso. A veces puede ser más o menos similar, dependiendo, como decía antes, de la necesidad que tenga ese proyecto. Algo muy importante
es que también va a diferenciarse, como veíamos la semana pasada, de si el compositor trabaja dentro de la empresa o el compositor es contratado como un tercero. Es decir, que el compositor trabaja de manera autónoma o independiente. Eso varía un poquito en los procesos y en cuándo se involucra el compositor en el proceso de desarrollo, porque en algunos casos el compositor no está desde el comienzo, sino que suele involucrarse en el proyecto cuando el proyecto ya está cerca de la mitad del desarrollo, es decir, cuando el juego ya está funcionando, cuando el juego ya tiene unas primeras, como digamos, cuando ya se puede jugar, aunque sin todo el arte completo, es decir, se puede ver cómo funciona, aunque el personaje todavía no tenga todo su diseño, o los niveles pueden llegar a ser todos lisos y sin texturas, o simplemente se pueden jugar los primeros niveles, porque bueno, hay que desarrollar el resto, pero ya permite ver de qué se trata el juego, y en esta instancia puede que, como no hay compositor todavía, se esté usando música temporal, rellenando los espacios donde iría la música original. Entonces, puede haber casos donde el compositor entra antes o después en el proceso de desarrollo. Entonces, una vez que ya se empieza a trabajar en el juego, ya sea en una etapa más temprana o un poquito más avanzadas, uno de los primeros pasos que existe a la hora de hacer la música para el juego es el planeamiento. Es decir, en el planeamiento es cuando se reúne el compositor, o hay, digamos, voy a hablar, como decía, a nivel general, no importa si está dentro de la empresa, si no está dentro de la empresa, el compositor, pero hay una reunión con quien estaría encargado de la dirección de audio, dirección de proyecto, de compositor, y alguna persona más pertinente. Esto también va a cambiar dependiendo del tamaño de la empresa, es decir, a mayor tamaño de la empresa va a haber mayor cantidad de roles. Es decir, una empresa chica, probablemente solamente sean el director el director del proyecto, que generalmente suele también ser el director de la empresa, el diseñador de sonido y el compositor. A veces ni siquiera el diseñador de sonido. Pero con estos tres es suficiente. En una empresa un poco más grande, puede que estén el director de audio, que es quien se encarga de que todo el audio del juego tenga coherencia, ya sean los diálogos, los ambientes, los efectos de sonido, la música. A veces también hay más de un compositor. En este caso, cuando hablemos del desarrollo de la música de videojuegos, cómo se hace la música, vamos a hablar siempre refiriéndonos al compositor principal, ¿sí? Porque a veces hay proyectos como Far Cry 6, en el que hay un compositor principal que hace la mayoría de la música, y la música más importante, y después están los que se conocen como compositores adicionales. Estos compositores generalmente crean las piezas que son específicas, o también se los conoce como, o puede llegar a ser el asistente del compositor principal, que trabaja dentro de su mismo equipo. Entonces, estos otros compositores crean músicas que son tal vez menos, que tienen, porque pueden llegar a tener un poquito menos identidad, que pueden ser un poquito más genéricas, es decir, que cumplen un rol menor dentro del mismo juego, pero que al ser tanta cantidad de música, se divide en diferentes compositores para que cada uno se pueda enfocar en lo que tiene que hacer. Si vuelvo a tomar como ejemplo Far Cry 6, el compositor principal, Pedro Bromtman, fue quien hizo la música que tiene el tema principal del juego, el tema de ciertos personajes, la música que acompaña todas las ambientaciones del juego. Y también trabajó con un asistente que trabaja en su propio equipo, que creo hizo ciertas músicas de batalla. Y además trabajamos otros 3 compositores,
un compositor se encargó, que es especialista en música latina, se encargó de la música de ciertas bandas que hay dentro del juego, músicos que pueden encontrar en los escenarios, que hacen música latinoamericana. Entonces, este compositor hizo la música de esos músicos, o de una banda de jazz latino que hay. Estuvo Babilonia también haciendo la música de una rapera que hay dentro del juego, y de una banda. Y yo estuve haciendo la música de esta dictadura, de este ejército, entonces yo tuve que hacer las marchas militares, el himno nacional de ese país, y bueno, un par de cositas más relacionadas a eso. Entonces cada uno cumplía cierto rol, y manteniendo siempre a un compositor que hace la mayoría de la música, y la música es importante, que bueno, como decía, en este caso fue Pedro Bronx, ¿no? Eso es cuando las empresas son más grandes, y les decía, por eso existe el director de audio. La idea de explicarles esto. El director de audio se encarga de que toda esta música funcione de una manera coherente, tanto a nivel técnico como a nivel estético dentro del juego. Y esto no lo hace solo, también hay personas que se encargan de dirigir la parte musical en conjunto también. Ahora no me acuerdo. Ya me voy a acordar. Y además hay otra parte que está encargada de legales respecto de la música. Entonces el equipo en una empresa así tiene muchísimos más roles, y puede que el director del proyecto simplemente se reúna con los directores de las diferentes áreas: director de audio, director de arte, el director de programación y cosas por el estilo, porque son muchísimas personas trabajando en un proyecto. A diferencia de un proyecto más chico, como les decía, donde puede haber trabajo directo entre el director del juego, sin necesidad de haber un director de audio, el diseñador de sonido y el compositor, que puede ser solamente uno solo. Entonces, en la etapa de planeamiento, lo que sucede es que se empieza a trabajar generalmente sobre el documento de diseño de juego. Este documento de diseño de juego es un documento en el cual se vuelca todo lo que tiene que ver a la proyección del juego, a cómo tiene que ser el juego, y está toda la información: personajes, niveles, mecánicas, ambientaciones, conceptos de arte, qué tipo de música tiene que ir, qué tipo de diseño de sonido tiene que haber, toda la mayor cantidad de elementos posibles para completar lo más cercano a cómo se quiere que sea el juego, que todavía no existe. Este documento también, por otro lado, es un documento dinámico en el sentido de que a medida que se va desarrollando el juego, este documento puede ir variando, porque algunas ideas pueden no funcionar tan bien, o funcionar de manera diferente cuando empezamos a desarrollar el juego, o surge otro tipo de necesidad o de variaciones en las ideas que traíamos previamente, o que se traían previamente para el desarrollo del juego y cómo se cree que sea. Y puede haber un montón de variantes que afecten al resultado final de cómo podemos llegar a tenerlo. Es decir, no sé, tal vez el presupuesto, tal vez una mirada diferente, tal vez una mirada del publisher. El publisher es la persona que se encarga finalmente de publicar el juego, entonces en algunas ocasiones también tiene incidencia sobre cómo debería ser el producto final. Entonces, bueno, aparecen nuevas voces que determinan ciertos cambios en cómo debería ser el juego. Entonces, a veces puede no existir este documento, simplemente estar con el proyecto mismo. Entonces, en esta instancia se determina qué tipo de música debe llevar el juego, es decir, la estética. También se hace un ida y vuelta entre el director o la persona que está encargada del proyecto y estas ideas que están en previas, y tal vez las ideas que pueda agregar el compositor. A veces puede haber más o menos libertades dependiendo, o sea, libertades del compositor, dependiendo de la necesidad del proyecto o de la dinámica que pueda llegar a tener el equipo. Entonces, además se decide qué sistema de música va a haber, si es que lo va a haber.
Cuando hablamos de sistemas de música, es lo que vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con si la música va a ser lineal, va a ser adaptativa, cómo se va a adaptar, cuáles son las posibilidades que tenemos, y cómo queremos que funcione la música dentro del juego, más allá de la estética, es decir, más allá de si es música orquestal, es música solo con piano, o si va a ser orquestal pero va a tener alguna diferenciación respecto a otras cosas, o si va a tener narrativa, o si no va a influenciar la narrativa, ese tipo de cosas, sino cómo va a funcionar respecto de si se va a adaptar a lo que pasa en el juego o no, o si va a ser una música más ambiental o va a estar un poquito más al frente, si va a impactar en las cinemáticas o no, cosas por el estilo. También en esta instancia se determina la proyección de la producción, que por ahí conocemos como scope. Es decir, en esta instancia podemos o tratamos de determinar lo más certero posible de cuánto tiempo se dispone y cuánto tiempo puede llevar a hacer esa producción. También, dentro de ese tiempo, qué cosas se pueden llevar a cabo y qué cosas tal vez no. Y dentro de esas posibilidades buscar soluciones creativas que nos permitan tener el mejor resultado en el producto, y al mismo tiempo estar dentro de ese marco de tiempo y además también dentro del marco de presupuesto. Que esto también puede determinar que el tipo de producción que hagamos, que es lo que veíamos la semana pasada, si va a ser todo con instrumentos virtuales, si va a haber grabado, si va a trabajar con sintetizadores, entonces el presupuesto va a tener una gran incidencia en esto, porque va a depender de si hay presupuesto o no, o de cuánto hay, de qué cosas se pueden grabar. Un ejemplo era Blue Fire, por eso grabamos algunos instrumentos principales y solistas, y no toda la orquesta, porque toda la orquesta es bastante caro. Entonces, bueno, de ahí se pueden organizar ese tipo de cosas. Entonces, una vez que tenemos esa proyección de producción, también en esa instancia podemos armar una agenda de trabajo donde se va asignando una fecha de entrega, que las conocemos como milestones, donde decimos, bueno, en esta fecha se va a entregar esta parte de la música, en esta otra fecha esta otra parte, y así para poder controlar el avance de la producción de una manera mucho más efectiva. También se se coordinan cuáles van a ser los medios de comunicación, es decir, por dónde se van a enviar, se van a recibir todos los archivos. Algunas veces, algunas empresas pueden usar sistemas privados o sistemas únicos que tienen esas empresas, y otras pueden usar sistemas más comunes, como no sé, Google Drive y cosas por el estilo, Google Transfer. Y también los canales de comunicación. No todas las empresas se comunican a través de las mismas plataformas ni con la misma dinámica. Entonces, también con todo esto se proyecta más o menos cuándo va a ser la finalización, se termina también de cerrar detalles probablemente de contratos también, que aunque estas pueden ser reuniones previas a comenzar a trabajar. En este caso el planeamiento ya es directamente sobre la producción. Entonces, bueno, después, conceptualización. Una vez que tuvimos toda esta etapa resuelta, lo primero que comenzaríamos a hacer es la conceptualización de la música. ¿Qué quiere decir esto? El compositor empezaría a crear ciertas maquetas. Esto que estamos viendo es una imagen del DAW que vimos en las primeras clases, que es el Digital Audio Workstation, o estación digital de trabajo, donde el compositor puede secuenciar, grabar, editar, mezclar la música para hacer las primeras maquetas de música, es decir, o los primeros conceptos, es decir, algunas pruebas que no necesariamente tienen que funcionar directamente en el juego, sino como por encontrar cuál es el tono del juego, qué funciona mejor, encontrar los primeros temas, si es que hay un tema principal, o si hay además también temas para el personaje. Cuando digo temas, me refiero a melodías, características que identifican o al juego, o que identifican a personajes, o lugares y demás.
Entonces, para encontrar cuál es el tono apropiado para el juego. También en esto desarrollamos qué tipos de instrumentos estamos usando, pero hacemos diferentes pruebas que pueden llegar a ser previas o al mismo tiempo de piezas que se incorporan en el juego para ver cómo funcionan, pero a veces simplemente pueden ser piezas que no necesariamente funcionan dentro del gameplay, pero sí para poder encontrar la primera semilla de estética, sobre todo, que después va a desarrollarse a lo largo de todo el juego. Entonces, esta es una etapa muy importante y decisiva, porque a partir de lo que se determina en esta instancia y que se apruebe, es que se va a desarrollar el resto de la música en función de lo que necesita el juego. Eh, y creo que no me olvido nada de esta. Bueno, nada, eso es lo importante de esto, y puede llevar más o menos tiempo dependiendo de cómo hayan proyectado este scope que les comentaba al principio, esta proyección de tiempo. A veces esta etapa puede ser crítica, entonces es muy importante prestarle atención, ya que, bueno, ahorraría mucho tiempo después, y si llega a haber algún error o algo que no funciona verdaderamente, después habría que volver a esta instancia nuevamente para encontrar el tono del juego. Después, maquetación e implementación. ¿Qué significa maquetación e implementación? Una vez que conseguimos este concepto, estamos contentos, nos gusta cómo suena, cómo funciona con los personajes, con la estética, lo que hacemos es empezar a crear las piezas musicales que van a ir dentro del gameplay principal, dentro de la jugabilidad principal. Es decir, más allá de las cinemáticas, más allá del menú, más allá de ciertos niveles secundarios y demás, sino en la jugabilidad principal. Entonces, en esta instancia, por más que hayamos decidido grabar con instrumentos reales, con orquestas que quieran, siempre vamos a estar trabajando con instrumentos virtuales, a menos que ya tengamos nosotros los instrumentos o lo que necesitemos para grabar. Es decir, si trabajamos con sintetizadores analógicos, como veíamos antes, que son los reales, digamos, no los digitales, podemos empezar a grabar ya en estas instancias, o si por ahí algún instrumento que el compositor maneje, también puede usarlo en esta instancia. Pero si fuéramos a trabajar, por ejemplo, con orquesta, en estos momentos todavía trabajaríamos mucho con instrumentos virtuales hasta estar con la música final y después pasar a grabar, que ya lo vamos a ver. Pero bueno, se empiezan a crear estas primeras piezas que están resueltas a un nivel funcional. Esto a veces significa que la música puede estar dividida en capas, es decir, puede estar separado toda la parte de percusión, la parte de acompañamiento armónico, la parte de la melodía, para que esto se vaya adaptando al sistema musical dentro del juego, o que puede estar construida en bloques la música, que ya vamos a ver un poquito eso mañana, no, para la próxima clase. Pero sí se van creando estas primeras piezas musicales y se van implementando en el juego. Implementando. ¿Quiénes implementan la música en el juego? Eso va a ser relativo al equipo. Hay equipos en los que, sobre todo los más chicos, el mismo compositor es la persona que implementa la música dentro del juego. Implementar es decir, poner la música dentro del juego y hacer que funcione. En este caso, como veíamos en la imagen de la izquierda, es usando un middleware, que son estos programitas intermediarios entre el DAW que usan los compositores y los programas de desarrollo, para la redundancia, los programas de programación como Unity, Unreal o Godot, y hay más. Entonces, este es el intermedio para implementar todo el sistema de música. En otros casos, o lo que suele también ser más común, el diseñador de sonido es la persona que está encargada de desarrollar estos sistemas y de implementar la música, o el equipo de diseño de sonido en caso de que sean más grandes. A veces en algunos equipos hay una persona específica que su única tarea es implementar música, ni siquiera audio, solamente música, que va a depender, claro, del tamaño de la empresa y la cantidad de elementos que haya que implementar de música.
Entonces, en esta instancia también lo que se va realizando es una prueba de cómo funciona esa música, cómo funcionan esos sistemas dentro del juego, y se trabaja en iteraciones. Iteraciones quiere decir repetir el procedimiento, que es crear estas piezas, implementarlas en el juego, probarlas y trabajar sobre si hay que hacer alguna modificación o no. A veces el director puede, el de audio puede pedir, o el director de proyecto, algunos cambios, o que se pruebe de otra manera, o que modifiquemos el sistema, o tal vez el arreglo musical tiene que ser diferente para que funcione mejor con el juego, cosas por el estilo. Y ver cómo va funcionando también en sus diferentes niveles y con la dinámica de juego, porque depende mucho de la sensación. Entonces, en esta instancia, también es muy común que el compositor tenga una copia del juego, o una copia de lo que está hasta ese momento el juego, con la que poder testear el juego y probar la música funcionando, para bueno, poder detectar ciertos errores o cosas que funcionen mejor o que no funcionen tan bien, y poder modificarlas y bueno, repetir este proceso hasta las etapas finales. Algo importante que me olvidé de decirles: a cada una de estas piezas musicales, o estas capas o bloques, lo que sea, cada archivo de audio, nosotros lo vamos a llamar assets, que en realidad asset le vamos a decir a cualquier archivo que se incorpore al juego. Entonces, en este caso serían assets musicales. Después, grabación. Es decir, como veníamos trabajando hasta esta instancia donde creamos todo, hay algo muy importante respecto de la grabación de la música. A veces, dependiendo de la cantidad de música que hay que grabar, dependiendo de los instrumentos, una vez que, supongamos la línea del tiempo que decíamos, planeación, conceptualización, y después tenemos la parte esta de maquetación e implementación, es como la línea más grande de tiempo, donde más abarcaría en cuanto al proceso. Una vez que está avanzada esta instancia, si hay instrumentos solistas, ya se pueden comenzar a grabar acá. Esto puede variar también, como decía, dependiendo de los compositores, de que estos instrumentos solistas se graben en un estudio aparte, o que se graben en el mismo estudio del compositor. Porque, ¿qué pasa? Los instrumentos solistas son mucho más fáciles de grabar, o de, digamos, no hace falta una sala tan grande. Entonces uno mismo puede ya en el estudio contratar al músico, en caso de que esté en la misma ciudad. A veces se trabaja de manera remota, se contrata un músico de otro lado, se graba generalmente los músicos sesionistas tienen sus propias herramientas para grabarse, no necesitan ir a un estudio. Entonces se graba y ya se empieza a incorporar esto a la música, y de cierta manera empieza a consolidarse como las piezas finales que van a estar dentro del juego. Y si llegara a haber alguna modificación, es mucho más fácil y menos costoso regrabar o algo de un músico solista a que regrabar algo de un ensamble muy grande. Generalmente la grabación suele ser lo último, o sea, de las últimas cosas que se hacen, porque es importante antes poder tener toda la música terminada y funcionando, y que, bueno, saber que dentro del juego todo está de manera correspondiente, digamos, no hay ningún error, no faltan piezas, o a lo sumo se puede llegar a seguir trabajando en arreglos de la música, es decir, que la pieza está incorporada en el juego, pero el compositor sigue trabajando en mejorar la orquestación, o qué líneas específicas maneja cada instrumento, cosas por el estilo, que no afectarían a su funcionalidad luego en el juego, de cómo está hasta ese momento. Entonces, eso se puede llegar a trabajar hasta el día antes de grabar, para, digamos,
poder tenerlo en un estado más óptimo posible, porque generalmente las cosas, mientras más la trabajas, mejor resultados puedes obtener, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos usar hasta el último minuto antes de grabar. Pero sí es importante que la gran mayoría de la música esté terminada antes, por lo menos en maqueta, para poder grabar, sobre todo cuando se tratan de ensambles más grandes como orquestas, no sé, coros, cosas por el estilo. Entonces, una vez que todas estas maquetas, como decía, fueron implementadas, están aprobadas y demás, la grabación es un proceso, no es como decir, bueno, listo, vamos a grabar y ya está, es mágico. Entonces, es un proceso dentro de este proceso de producción de la música de videojuegos. Para esto, previamente, durante la etapa de maquetación e implementación, casi hacia la última instancia, porque a veces, que es algo que no les dije, ¿cuánto tiempo suele desarrollar un juego? Un juego puede tardar desde muy chiquito a que dure 6 meses el desarrollo, hasta mediano, que puede llegar a ser 1 o 2 años, o los más grandes que están entre 2 a 5 años. Entonces, a veces si el compositor está al comienzo y el proyecto dura 3 años, bueno, durante todo ese tiempo se va trabajando el juego, y bueno, en algún momento, cuando ya se va acercando a la fecha final, hay que empezar a proyectar cuándo se va a grabar, digamos, porque esto no lo podemos hacer desde el comienzo. ¿Por qué no lo podemos hacer desde el comienzo? Porque, supongamos que vamos a grabar con una orquesta, o con un ensamble, o algo por el estilo, necesitamos, digamos, pensando en la industria de la música misma, más allá de videojuegos, o sea, pensando cómo es la producción de la misma música. Si vamos a contratar músicos, los músicos tienen sus propias agendas, sus propios proyectos, sus propias grabaciones, así también los estudios. Los estudios también son reservados por otras producciones, otros músicos y demás. Entonces, recién cercanos a la fecha de finalización de todas estas maquetas, aunque todavía estén en producción, es importante empezar a proyectar, bueno, cuándo se va a grabar, con quién se va a grabar, con qué músicos se va a grabar, para poder agendar el estudio, y además también agendar los músicos, decidir qué músicos son los que van a grabar, qué músicos son los más idóneos, y qué músicos también son los que se pueden costear, es decir, a qué músicos nos alcanza con el presupuesto. Porque no es lo mismo grabar un cuarteto de cuerdas acá, por ejemplo, acá en Córdoba, grabar un cuarteto de cuerdas en el sur de Europa, o grabar un cuarteto de cuerdas que sean de la Filarmónica de Londres, en Abbey Road, que es el estudio donde grabaron los Beatles, donde se grabó la música de Star Wars, y entre otras músicas muy famosas. Cada uno va a ser muchísimo más caro, además también depende de la moneda, no es lo mismo pagar una producción en pesos, pagar una producción en euros y pagar una producción en libras, ¿no? O en dólares. Entonces, todas estas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes, que generalmente están asignadas al compositor, con ayuda también de la producción de la empresa desarrolladora de videojuegos, para tomar decisiones en conjunto también. Entonces, hacia la etapa final de maquetación e implementación, empezamos ya a proyectar lo que va a ser la grabación. Una vez que ya agendamos la cantidad de días necesarios en el estudio, la cantidad de músicos, o el ensamble, más allá de que ya hayamos grabado nuestros músicos solistas, también lo que tenemos que agendar es para la parte que vamos a ver después, de mezcla y de masterización de toda esta música, es decir, porque una vez que se graba hay que editarla, hay que mezclarla para que suene todo bien en conjunto, después hay que hacer una masterización que tiene varios productos finales, porque se hace una masterización por el juego, si es que es necesario, una masterización también para cuando sale la música del álbum, su soundtrack. Entonces, bueno, esto se hace después de la grabación, y a veces se hace en el mismo estudio de grabación, a veces se contrata a otro ingeniero de mezcla, o cosas por el estilo.
Pero bueno, ya vamos a llegar a esa instancia porque además hay otro paso que es volver a traer toda esa música ya mezclada y o sea, que el compositor lo traiga a su estudio y reexportarlo para que funcione con el juego. Entonces, este proceso de grabación, primero, mientras además se va buscando el estudio en el que se va a grabar y demás, los músicos, como les decía, al mismo tiempo, lo que se desarrolla es la orquestación, que se llama este proceso de orquestación. ¿Qué significa? No significa que el compositor, o sea, componer en la maqueta la parte de orquesta. Orquestación significa cuando trasladamos de el lado del Digital Workstation, de estas maquetas y demás, toda esa información musical a partitura. Y no solamente se prepara partitura como está, se prepara la partitura para el ensamble con el que se va a grabar. Porque no es lo mismo que trabajemos con, por ejemplo, una orquesta de 14 músicos, una orquesta de 30 músicos, una orquesta de 60 músicos, una orquesta, o sea, como que toda la música se tiene que adaptar al ensamble con el que se va a grabar. Entonces, esta tarea a veces la hace el compositor, pero otras veces la realiza otra persona dentro del equipo de composición, que es el orquestador. Esta persona se encarga de trasladar, como les decía recién, toda la información, toda la música a partitura y adaptarla al ensamble o orquesta o lo que sea con el que se vaya a grabar para que funcione de manera apropiada y se pueda aprovechar al máximo la sesión de grabación, porque si algo está orquestado de una manera o instrumentado de que el músico no puede tocar de manera apropiada, eso hay que arreglarlo después dentro del estudio y consume tiempo. Entonces, de esta manera se preparan todas las partituras, se escriben, digamos. Otra instancia es la preparación musical. La preparación musical, que a veces también la hace otra persona, dentro del equipo, como les decía, de compositor, es la persona que se encarga de, una vez que está orquestado y demás, recibe esos archivos digitales y prepara las partituras para cada uno de los músicos. ¿Cómo es esto? Cuando trabajamos con, voy a volver a tomar el caso de orquesta, existe una partitura general, que es la partitura donde se ven todos los arreglos, y es la partitura que va a leer el director de la orquesta. Pero cada uno de los músicos, supongamos que esta orquesta tiene 60 músicos, cada músico, a veces 2 músicos por cada partitura, tienen su propia partitura, ¿sí? Entonces hay que preparar la partitura de cada uno de esos, y que tengan el diseño apropiado, que no haya errores, que se lea bien, que las transposiciones estén bien. No vamos a ver ahora qué transposiciones. Y en algunos casos también el copista se encarga o el preparador musical, de imprimir todas estas partituras, y que tengan buena calidad, de pegar todas las hojas que estén juntas, para después repartírsela a cada músico en cada una de las piezas. Algunas veces estos preparadores musicales están en el mismo lugar donde están las orquestas, a veces están en el mismo lugar donde está el compositor, y a veces están en un lugar diferente, y todo eso se tiene que mandar por correo. Pero eso depende de cómo se ajuste a la necesidad de cada una de las producciones o de cada compositor. Pero bueno, todas estas instancias son para poder llevar a cabo esta grabación. Una vez que ya está toda la orquestación terminada, que se preparaban las partituras, que se imprimieron y que está todo listo, recién ahí se va a la sesión de grabación, que esta puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las necesarias para terminar de grabar toda la música, y que eso también va a depender de con quién estemos grabando. Porque mientras mejor sea el equipo y mejor sea la orquesta y demás, el equipo de grabación, me refería, más cantidad de música se va a poder grabar en menor cantidad de tiempo. Es decir, es muy común que las orquestas, cuando van a grabar, la música no la tengan estudiada previamente y la tengan que armar en ese momento, es decir, casi a primera vista. Algunas tienen que hacer 1, 2, 3 pasadas de toda la música, de toda esa pieza, digamos, para después grabarla de manera efectiva y no tener errores. Pero, por ejemplo, las orquestas de Londres que graban en Abbey Road hacen todo a primera vista, que es muy, muy difícil. Es decir, recién cuando se va a grabar, abren la partitura, tocan, apenas leen, y ya suena bien, digamos. Eso es
muy difícil y por lo tanto es de lo más caro, pero no es a veces lo más común. En orquestas con menos experiencia a veces se necesita la partitura un poco antes de la grabación para que los músicos puedan estudiar las partituras antes de llegar al estudio. Pero bueno, a veces los tiempos son muy, muy ajustados y esos casos no suelen darse. Pero bueno, una vez en la sesión de grabación es grabar toda la música, obtener todas las piezas necesarias, buscando claramente la mejor interpretación. En estas sesiones suelen estar el compositor, el copista, en el mejor de los casos también el orquestador, que muchas veces el preparador musical o copista que decía, puede llegar a suplir también el rol de asistente musical, porque a veces también el director, el compositor es quien dirige la música. Entonces es importante que haya alguien más en la cabina, que está en el control, para escuchar que la música está saliendo bien, porque cuando uno está al frente de la orquesta no escucha lo mismo que se escucha en los micrófonos. A veces algún error o cosita se puede pasar, y la persona que está en cabina puede, que ya conoce la música, decir si hubo o no algún error, que esta persona es necesaria, este asistente musical también, aunque el compositor no esté dirigiendo y haya un director de la orquesta y el compositor esté también en cabina. Es muy importante tener otro par de orejas que ayuden a encontrar posibles errores. A veces también los desarrolladores, no todo el equipo, pero el director o alguien más puede estar en estas grabaciones por la experiencia misma, porque es muy lindo ver toda esa música tocada en vivo. Entonces, una vez que está toda la música grabada, se terminó la sesión, los aplausos de finalización y demás, se procede a la instancia de edición, mezcla y masterización. Edición es porque todo esto que se grabó hay que editar, cortar bien los audios, sacar los ruidos, acomodar que todos los instrumentos estén bien, y bueno, después hacer que todas las grabaciones funcionen juntas. No vamos ahora a hablar qué es mezcla, qué es masterización. Bueno, después se finaliza eso, como le decía. Después de que está toda lista la música que se grabó, mezclada y demás, a veces suele volver al compositor esta música por partes, para que el compositor pueda exportar todas estas piezas musicales de la manera que lo necesita el juego para ser implementado, porque no es como hacer una canción que después sale en Spotify y se pone directamente en el juego, sino que a veces, sobre todo cuando la música es adaptativa, tiene diferentes cortes, diferentes finales, diferentes variaciones, diferentes capas y demás, que el juego necesita de diferentes maneras para poder funcionar con el sistema musical. Después se hace otro paquete con la música, exportado y masterizado de manera diferente para que funcione en las diferentes plataformas. A veces también existe ediciones en CD, ediciones en vinilo, ediciones en cassettes. Entonces, cada una de estas ediciones de la música que pueda llegar a surgir después necesitan su propia masterización. Y además también se selecciona qué piezas van a salir, qué estructura van a tener, porque algunas músicas dentro del juego no tienen una estructura definida, entonces se arma una edición exclusiva para el álbum que salga después. Pero bueno, una vez que está toda esta música, se implementa de nuevo en el juego, se reemplazan todas las maquetas, y se comienza el periodo de implementación final y testeo del periodo de la instancia. Que algo muy importante a decir acá es que el testeo también se hace durante todo el desarrollo, digamos, porque siempre se está probando el juego, cómo funciona. Pero digamos, en esta instancia final es donde como un testeo general sucede, digamos. Se vuelve a cuidar los detalles, y ya no hay que seguir generando assets. Tal vez sí, tal vez haya que modificar algunas cosas, porque el juego no está terminado hasta que está terminado. Pero idealmente no haría falta agregar más, entonces el compositor también puede estar ahí involucrado en que todo funcione bien, que las transiciones estén correctas, que la música esté en el momento que tiene que estar, que no haya falla en ningún archivo, que no esté silenciada,
Si bien el compositor puede que no sea la persona que lo vaya a solucionar, pero sí detectar ciertos errores y poder notificarlos para que la persona pertinente pueda hacer las modificaciones. Entonces, una vez que toda la música está funcionando dentro del juego, ya está todo súper testeado, súper probado, todos los niveles están correctos, los sistemas funcionan bien, ya se empieza a la planificación de lanzamiento. El lanzamiento es un momento muy importante, el cual tiene mucha preparación anticipada por parte de la empresa, desarrollador de juego, por parte del publisher, y suele haber algunos agentes más involucrados en el lanzamiento. Y se cuidan todos los productos que puedan estar derivados del juego, como en este caso que estoy mostrando acá es la música, a veces también se vinilos, como decía, CDs, cassettes y demás, que bueno, no sale todo al mismo tiempo. Algunas cosas sí, pero no todo. Y bueno, nada, llega el momento de lanzamiento, a veces hay eventos, a veces hay anuncios que se van trayendo desde mucho antes de que se termine el juego, a veces se empiezan a hacer los juegos un año antes de que se terminen y cosas por el estilo. Y bueno, con el lanzamiento ya el juego sigue su, yo digo que es una última instancia, porque hay que hacer un seguimiento, a veces se actualizan cosas, a veces se modifica, a veces se agregan actualizaciones, a veces se agregan expansiones también del mismo juego. Entonces, en todo lo que está vivo, es decir, en todo lo que los jugadores están activos con el juego. Así que bueno, ese es más o menos todo el proceso de creación de una banda sonora para un videojuego en cuanto a las etapas, digamos, no vimos técnicas internas ni nada. Así que bueno, nada, lo que sigue con el tiempo que nos queda, vamos a ver para qué sirve la música en los videojuegos. Entonces, para responder esto, vamos a ver ciertos roles y funciones de la música en los videojuegos. Uno de las funciones de la música es construir un estado mental. ¿Qué significa esto? La música puede ayudar a los jugadores a conseguir un estado mental que le enfoque a poder resolver las diferentes mecánicas del juego. ¿Qué quiere decir esto? A veces hay que concentrarse para resolver, no sé, rompecabezas, acertijos, o construir ciudades, que son este tipo de juegos donde, digamos, no hay como acción inmediata, sino que hay que estar midiendo estadísticas que ponemos acá, que ubicamos allá, cómo diseñamos la ciudad. Entonces la música puede ayudar a que el jugador se pueda concentrar, es decir, puede crear un ambiente en el que la música pasa desapercibido, pero en un plano más inconsciente permite que el jugador se pueda enfocar. Es como un poquito la música de meditación, la música ambiental, que permite generar esos estados mentales y poder jugar de una manera más efectiva, adornando un poco más de que si el juego no tuviera música, digamos. Uno de los ejemplos más comunes que me encuentro es el de City Builders. En este caso, la imagen es Tinytopia, un juego que salió este año, desarrollado por Menin Games, al cual le hice la música. Pero el ejemplo que vamos a ver es, de paso, de Tinytopia pueden escuchar la música en Spotify, que salió. Y el ejemplo que vamos a ver es de SimCity, que es otro City Builders, o sea, constructores de ciudades. Presten atención a cómo es la música, que es muy minimalista, es como mucho más ambiental que otra cosa. No irrumpe, no sobresale, digamos, sobre el juego. Puedes estar jugando horas y sin darte cuenta qué está pasando con la música, ¿no? Estás inmerso ya en el juego, concentrado.
Siempre es muy suave, muy sutil la música, ¿eh? Cómo termina y cómo empieza. Bien, seguimos. La próxima función va a ser construcción de mundos. ¿Qué significa esto? Eh, Algunos videojuegos tienen o construyen mundos fantásticos, es decir, mundos que no existen, personajes, no sé, animales que no existen, lugares que no existen, y pueden estar basados fuertemente en imaginarios fantásticos. Entonces, la música en estos casos funciona como soporte de verosimilitud para este tipo de cosas. Es decir, hacer más creíble todo este universo fantástico. Se pueden acordar de la música de Harry Potter, de la música de la Guerra de las Galaxias, que asignan o apoyan, como les decía, esta verosimilitud, esto de que podamos creernos este mundo nuevo que se está creando, y al mismo tiempo que podamos tener una inmersión completa en la experiencia de este juego, y adentrarnos en este universo fantástico de manera mucho más profunda todavía, generando una especie de realismo sobre todo este tipo de cosas, apoyando a esta cultura que se inventa, digamos, en algunos juegos, no sé, The Witcher, que cada lugar tiene sus magias, sus poderes, sus formas de trabajar, cosas por el estilo. Así que bueno, nada, un caso muy interesante es que ahora debe estar en boca de todos, es League of Legends, que es el videojuego en el cual, el videojuego, sí, en el cual se basa la serie animada Arcane, aunque la recomiendo mucho. Podemos ver un poquito, sin gameplay, pero cómo funciona la música para crear todo esto. Bueno, queda poco tiempo, así que pasamos. Otra función muy importante de la música es la fijación del ritmo. ¿Qué significa esto? Algunos videojuegos tienen que sostener, y esto es muy importante para su mecánica, cierto nivel de excitación, o generar cierto nivel de excitación en el jugador para hacerlo avanzar, para hacerlo entrar en acción, para hacerlo tener una sensación de adrenalina dentro del juego. Entonces la música ayuda a reflejar ese nivel de energía y a mover al jugador hacia adelante. Uno de los casos que me parece más comunes es los casos de los juegos de pelea, donde la música suele mantener cierto ritmo que empuja a que los jugadores se muevan y exista la acción. En este caso, estoy poniendo un ejemplo
de un juego latinoamericano, el juego es de Chile, se llama Ominous Sorrow, y el compositor es un compositor chileno también llamado Francisco Cerda. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto de la fijación del ritmo. Presten atención a la música tras el efecto. Fallen! Veikuno ashite durereya. Vamos un poquito atrás. A ver cómo mantiene ese siempre. Más allá de que pueda reflejar el escenario o el personaje. Down! Veikuno ashite durereya. Down! Bueno, ven como los diferentes escenarios tienen diferentes músicas, pero todas tienen un ritmo bastante acelerado. Bien, el próximo. ¿Cuánto nos quedan? Bien. La música como audiencia. Esta es una función muy interesante y muy importante en el juego, porque tiene que ver con el feedback. ¿Qué significa el feedback? El feedback es la retroalimentación, es la respuesta que da el juego para notificar al jugador de ciertos sucesos o de ciertas acciones dentro del juego. ¿Qué significa esto? Cuando es como si tenemos un juego de disparos y al disparar suena el arma, bueno, estamos auralmente, digamos, a partir de lo que escuchamos, el juego nos está notificando que esa arma se disparó, o si dispara un arma y se escucha el impacto, el audio del juego nos está informando que ese disparo impactó en algún lado, por más que no lo podamos ver. Entonces eso es muy importante porque es información que obtiene el jugador sobre lo que está pasando con el juego. La música puede hacer algo similar a esto que decía el disparo, el impacto. La música puede funcionar como una audiencia, efectivamente, que está mirando el juego y que reacciona a lo que va haciendo el jugador. Algo muy común de esto es cuando encontramos un cofre, por ejemplo, y hay cierta música, o cuando ganamos, o cuando perdemos, o cuando vencemos a un jefe, o cuando no sé, encontramos un arma nueva, o cuando subimos de nivel, o cosas por el estilo, cuando terminamos una misión. Entonces la música siempre responde a esas cosas y ayuda a apoyar esos momentos y darnos esa retroalimentación sobre lo que está pasando. Vamos a ver, bueno, y además esta información puede ser un estímulo positivo o negativo, es como decir, bueno, ganaste y como que te premia la música, vitoreándote, o cuando perdés la música se puede poner un poco más oscura y diciéndote, bueno, perdiste, esto fue tu desastre, tenés que volver a hacer todo de nuevo. Y bueno, hay una sensación un poquito más negativa. Eso dependiendo del efecto que esté buscando el juego. Pero bueno, es muy importante esto de la retroalimentación con la jugabilidad. Vamos a ver unos ejemplos muy simples, pero fácil de reconocer. Algunos deben conocer a ustedes. Esto que vamos a ver ahora es como la evolución del sonido de abrir un cofre o obtener un ítem en Zelda. Vayan prestando atención cómo se repite la música para poder identificarla. Esa es la musiquita del tarararán. Incluso se nota, aunque la música de fondo no frene. Tarararán.
creo que ahí queda la idea. Bien, lo próximo. La música también tiene una función de establecer una marca comercial. ¿Qué quiere decir esto? Como cuando crean este personaje Sonic, por ejemplo, con el cual podemos identificar el juego, y no solamente el juego, sino que también, bueno, en este caso podemos identificar a la empresa Sega. ¿Sí? Vemos Sonic y inmediatamente vemos Sega porque es la mascota de la empresa. Entonces lo usaba en todo lo que tenía que ver con el marketing de la propia empresa. Entonces se transforma en un icono. Este icono se puede transformar en una marca también, como el logotipo de Sega. Cuando vemos esas letras o que diga otra palabra, podemos reconocer, hey, eso es de Sega. Bueno, la música puede hacer algo similar. La música puede crear especies de audiotipos o de, no sé si esa es una palabra, o ser tan reconocible que se genera una identidad muy fuerte, se genera una marca. Por eso podemos usar la música como marca comercial. Digamos, en el juego se puede hacer una música tan distintiva que los jugadores, al escucharla fuera del juego, pueden reconocer inmediatamente de qué juego se trata y la asocian directamente a ese juego. Que eso está de la mano con la creación de identidad también, ¿sí? Que la música podemos crear una identidad tan fuerte que no la podemos despegar de ese producto por lo bien construida que está. Es como, digamos, la música de Star Wars. La escuchas en otro lado y es muy difícil disociar que no sea Star Wars o algo similar. O escuchar una música similar y no asociarla con Star Wars. O cosas por el estilo. Que bueno, en las películas es bastante común, ¿no? Como el tema de los Avengers. Tan, 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 tan. Simplemente con cantarles eso, ya se pueden acordar de los Avengers. Bueno, y esta además es una herramienta muy potente y muy deseable para muchos desarrolladores, publishers y productores, porque bueno, es una herramienta de venta muy, muy efectiva también. Uno de los ejemplos que me gusta mostrar es como la música en el concierto. Es que, o sea, si podemos escuchar la música fuera del juego e inmediatamente trasladarnos a ese juego. En este caso la música de The Last of Us 1, compuesta por el argentino Gustavo Santaolalla. Se entiende la idea. Perdón, me gusta mucho ese tema.
Bueno, entonces el último punto es la música como con su función de marcación. ¿Qué quiere decir esto? La música puede diferenciar los diferentes momentos del gameplay, es decir, los puedes marcar, les construye un marco. Entonces la música te puede decir, bueno, ahora estás en modo sigilo, ahora estás en modo combate, ahora estás en modo exploración, ahora estás en modo vuelo, no sé, cosas por el estilo. La música va a cambiar y de marcar cada uno de los estados que tenga el juego o de los estados de gameplay. Entonces diferencia cada momento del resto del juego. Vamos a ver un ejemplo. Estamos viendo en la imagen un ejemplo de Far Cry, cuando estás en sigilo, y después, si te ven, entras en combate, y estás en exploración. Ahora vamos a ver el ejemplo de El Hombre Araña. El Hombre Araña también tiene estas situaciones de la música de cuando estás haciendo exploración, la música de cuando entras en una zona de combate donde va a haber oleadas de enemigos, cuando va a tener su momento de sigilo, donde puedes eliminar a los enemigos sin que te vean, y cuando te ven es la música de combate directamente. Presten atención a lo que suena porque a veces está medio bajita la música. Literally didn't see that coming. En este momento no se pone, se activa la música. Bueno, por algún motivo tiene la música desactivada. Creo que me equivoqué, Link. Sí, me equivoqué de Link. Tiene la música desactivada justo este video. Need rent money. Bueno, yo lo voy a buscar acá rápidamente. More backup? Guys, Willie said to take the day off. Scout's honors. What the? Don't mess with the Rápidamente. Para que no se queden sin el ejemplo. Bien, este tiene música. Creo. Sí. Bueno, esta es la música de exploración. En El Hombre Araña va cambiando, se va adaptando la música cuando estás quieto en un edificio y cuando empezás a hacer swing con la telaraña, empieza a sonar y se va adaptando a lo que vayas haciendo. Además de que sea todo música de exploración. Vamos a ver si podemos llegar a la parte de combate, por lo menos. Boss runs a tight ship. But now you've got that, right? That's why I'm hoping you can keep an eye on the locations. Tell me if you see anything suspicious. You got it. I'll be your nosy neighborhood Spider-Man. Ahora tenemos la música de exploración, que es cuando está con el telaraña sin viendo. Yuri, I'm at a Fisk construction site. Corto. There's a lot of guys Ahora here who dice- aren't exactly constructing. Para What are they decir, bueno, esta doing? introducción a este combate, I wanna go que es find una out. cinemática. Huh, just got a text from Doc. Looks like he attached an idea for a Spidey gadget. Man, does he ever stop inventing? Perdón que vemos todo esto, no quiero hacerlo avanzar por los dos, se me van muy lejos, cerramos en el momento. Esta es la música de pausa también. Esto es otra demarcación. De pausa o música de menú dentro del juego. Porque a veces están diferenciadas. La pausa de estas pantallas de menú, selección de armas, cosas así. Boss runs a tight Bueno, ship. ahora sí. Esta es música de Not sigilo. like screw-ups. We had this guy once. He decided to stop off. Sleep it off. Way to a dilemma. That was his last. You know what I mean? We get. Presten atención, una vez que descubran que está ahí Spider-Man, la música va a cambiar.
here. Literally didn't see that coming. Who's there? I heard that. Send some guys. All of a sudden, ain't nobody here. Damn it! Had to be anybody. There he is. Open fire. Ahora las pones. No sé, pero matar mucho. Con la música, además, en este caso, va a ir incrementando su intensidad a medida que vienen las diferentes oleadas de enemigos. No está dividido por esa sección. Pero bueno, escuchen cómo cambia ahora. Muy sutil, pero He's getting weaker. The hell was that? Watch your head. Got something for you. en fin. Bastante combate. Así que nada, bueno, esa es la última función, la función de marcación. Después, si quieren, pueden explorar más ese video de Marvel Spider-Man para nada, profundizar un poquito más ahí. Igual serán muchísimos juegos. Así que bueno, la clase número 3, hasta acá. Genial, Sí, Ariel. Perdón. Estuve muy concentrada viendo el video de Spider-Man, cómo fueron los cambios, ¿no? Porque uno está tan concentrado en lo que es el videojuego, que la ambientación de la música te hace sentir la tensión, ya como vos decías, que era muy sutil el cambio, cuando lo descubren y empiezan la pelea, pero en un momento ya llega la intensidad y empieza a ascender bastante la música, que es bastante interesante esa parte. Y también uno de los ejemplos que dabas, que era la parte comercial, por ejemplo, con el tema de Sonic, pasa mucho con Mario Bros. También, que uno escucha Sí, el tananana y ya automáticamente Sí, te sí. viene a la cabeza, o Zombies versus Plantas, que también escuchas el sonido del zombie, y ya o el sonido de introducción del videojuego, ya te das cuenta que es ese. Y bueno, eso es lo bastante interesante, y que normalmente cuando se genera ese tipo de canciones o música atrapante, se recuerda mucho de las personas. Por más que lo hayas jugado una vez, vos ya lo sabés identificar. Sí, totalmente. Sí. No sé si querés agregar algo más antes de cerrar la clase. No, creo que eso es todo. Ahora tenemos que dejar algo para la clase que viene. Y hablando de Pero clase que viene, ¿qué vamos a ver la clase que viene? la clase que viene vamos a ser un poquito más técnicos y vamos a ver todo lo que tiene que ver con música lineal y música adaptativa. Vamos a ver técnicas de implementación y de sistemas de música adaptativa y conocer qué es esto de la música adaptativa, lo dije muchas veces. Bueno, vamos a ver lo que es la música adaptativa entonces. Muchas gracias, Ariel. Nos vemos en la clase que viene, que va a ser el viernes a las 18 horas, estará disponible por el canal de YouTube del Ministerio de la Mujer. Y sería la cuarta y última clase, ¿no es así? Sí. Perfecto, entonces. Muchísimas gracias, Ariel. Nos vemos la clase que viene. Gracias a todas y todos por haber estado ahí presente. Y bueno, no se olviden obviamente de llenar la encuesta para obtener el certificado, que pronto vamos a estar dando novedades sobre la entrega de certificados, pero aún queda un eje más, que es el eje de programación, así que también vamos a estar dando noticias respecto a eso. Muchísimas gracias. Chao a todas y todos. Chao, Ariel. Muchas gracias. Nos vemos.